al creador y formador por darme la oportunidad o darnos la oportunidad de poder estar acá con ustedes. Quiero así que extenderle un cordial saludo a cada uno de los presentes que hoy pues estamos reunidos en esta asamblea para poder hacer un intercambio de experiencias y animarlos a cada uno de ustedes a poder seguir en la resistencia, en la lucha. Acá hemos escuchado varios testimonios y me he dado cuenta de la resistencia que cada uno de ustedes tienen. Y pues como ya lo decían varios de mis compañeros, pues pueblo unido jamás será vencido y debemos de unirnos cada uno de nosotros para tener los mismos ideales y poder sacar adelante a nuestros pueblos que tanto han sido maltratados y dañados durante muchos años. Mi nombre es Santos Norato, vengo de Totonicapán, de una comunidad zona 4. El año pasado, pues, bueno, en primer lugar agradezco la invitación de la Asociación Maíz de Vida que nos hizo llegar. Gracias por tomarnos en cuenta y venir a compartir cada una de las experiencias que nosotros tuvimos el año pasado. Acepté venir acá porque pienso de que es muy importante compartir las experiencias. También quiero recalcar algo muy importante. La organización de 48 cantones es muy celosa en estos temas y la verdad que yo acepté venir como un ex directivo de 48 cantones. Entonces quiero aclarar esa parte. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y poder compartir algo de lo aprendido el año pasado. Como ustedes saben, la organización de 48 cantones pues tiene su núcleo central que es conformado por cinco juntas directivas, en las cuales una de las juntas, y las 5 son importantes, pero una de ellas es la Junta Directiva de Bienes y Recursos Naturales, a la que yo tuve ese hermoso privilegio de poder presidir. El año pasado fui el presidente de esa junta, en el cual pues en una magna asamblea se nos dio la elección. Creo que varios de ustedes también hacen de la misma manera y animo a los que actualmente están cumpliendo esa función. Pues como se le dice en nuestro idioma materno, el cash call es un servicio comunitario con dolor, es un servicio comunitario sufrido el que llevamos cada uno de nosotros, y animo a mis compañeros que hoy también están en ese servicio comunitario. 48 cantones no solo es incidencia política, aunque sí es una gran parte. No solo es también el bloqueo de carreteras, sino no es solo pelear nuestros derechos, sino también es vida, es bosque y es agua. Y eso es la junta que a mí me tocó presidir. Pues como les estaba comentando, en el mes de diciembre del 2020, pues tuve bien a ser electo como presidente. En enero del 2021, pues tomamos posesión con mi compañero, que le voy a dejar el tiempo a él para que se presente y luego voy a continuar yo. Bien, Shaykh, con ya que un evento, buenas tardes a cada uno de ustedes, a las autoridades de diferentes lugares. Creo que agradecemos por esta invitación que nos hicieron. Mi nombre es Pedro Misael Barreno, soy de la comunidad de Chucruz. Dejo tiempo al compañero para que siga con... Pues como les venía diciendo, en el mes de enero tomamos posesión y pues empezamos a trabajar. El nombre teórico del bosque es el bosque de los Altos de San Miguel Totonicapán, pero su nombre ancestral es el Bosque Comunal de los 48 cantones. 22,000 hectáreas de bosque. Alimentamos a las 5 cuencas más importantes del país. Tenemos diferentes especies de árboles, como es el pino blanco, pino colorado, el aliso, el ciprés y el árbol que es la mayor referencia, el referente de nosotros, que el 60% de su producción o de su cobertura se encuentra allá en Totonicapán, que es el pinabete. Entonces, nosotros pues nos dedicamos a la conservación y preservación de cada uno de los bosques. Pues gracias a Dios y a la organización, nosotros allá por el parte del occidente, pues en sí, en Totonicapán,
pues no tenemos lo que es una lucha en contra de las minerías, que varios de ustedes sí las tienen, y por eso yo decía, los animo a seguir adelante en esa resistencia. 22,000 hectáreas de bosque, cada uno de ellos, pues nosotros, la Junta Central, la Junta de Recursos Naturales, las forman 9 personas. Toda la Asamblea de Recursos Naturales, que es a lo que me invitaron a hablar, está conformada aproximadamente de 66 a 70 personas, que son los que se dedican a cuidar estas 22,000 hectáreas. Es una gran cantidad de bosque, y por eso el trabajo siempre fue arduo para nosotros, para poder cuidar y conservar, porque era un trabajo es un trabajo de diario el que se hace. Solo domingos a veces no salíamos, por lo regular también se hacen patrullajes pues casi que todos los días, de monitoreos constantes para poder cuidar el bosque comunal. ¿Qué decirles? El bosque comunal, gracias a Dios, tenemos la virtud, es un bosque nuboso, que gracias a Dios, pues la carga hídrica es bastante fuerte. Más de 1,000 nacimientos de agua, la mayoría de las comunidades que rodean 48 cantones extraen su agua, el vital líquido, del bosque comunal de los 48 cantones. Parte importante durante todo el año que tuvimos de gestión es el tema de las reforestaciones. ¿Cómo hacemos para mantener nosotros esa cantidad de agua? Tenemos virtudes, tenemos aciertos, pero también tenemos deficiencias y tenemos desaciertos también. Entre las virtudes que ya les comenté, pues la organización es lo más importante. Creo yo que todos los que vivimos en Totonicapán sabemos que sí o sí tenemos que prestar nuestro servicio comunitario, sea tarde que temprano, todos tenemos que pasar por ese servicio y tenemos que prestarlo de una manera honorable como se nos pide. Entonces nosotros pues nos dedicamos a cuidar el bosque comunal, como pueden ver ustedes las fotografías, y les decía las virtudes que tenemos bastante flora, bastante fauna, plantas medicinales, plantas que pues nuestros comunitarios van y pueden ahí sí que extraer de ahí, siempre y cuando sea no desmedidamente, sino sea para uso propio, no para comerciar. También contarles que parte importante es el tema de las reforestaciones, que tal vez mi compañero va a ampliar un poco más el tema, pero ese proceso de las reforestaciones lleva aproximadamente 3 meses para poder de repartir entre nuestras comunidades. La planificación, la organización lleva 1 mes para poder coordinar a dónde van a ser distribuidas cada una de las 200,000 plantas que se siembran cada año en el bosque comunal y en las comunidades también. Hablar de 48 cantones, hablar del bosque comunal es un tema bastante amplio, y pues yo les agradezco la invitación que nos hicieron. Comentarles también un poco sobre las deficiencias que tenemos. La tala ilegal, la tala inmoderada es la que nosotros, al igual que ustedes viven también, yo creo que todos consumimos algún tipo de leña. El año pasado se hizo un estudio de leña, se trabajó con una ONG, y aquí es parte importante, también quiero hacer un llamado a las ONGs, que hoy veo algunos banners que están puestos, para que puedan unir más esfuerzo, que podamos adentrarnos al campo de trabajo, porque no es lo mismo verlo desde la oficina y coordinar, sino que vayamos las ONGs a ver realmente la necesidad que hay en el bosque y qué es lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros para poder fortalecer este tema. Pues les decía, la tala ilegal es una parte importante allá, que realmente el año pasado se hizo un estudio para ver si la producción que se hace, la siembra que se hace, las reforestaciones que se hacen pueden contrarrestar un poco la tala inmoderada que hay. Aproximadamente son como 90 pick-ups los que bajan diario del bosque comunal, de las áreas de allá arriba del bosque comunal. Entonces es un tema bastante complicado, y lo peor es de que es una lucha con nuestra propia gente también. ¿Cómo decirle a nuestra propia gente que con necesidad también algunos van a traer? Pero también hay gente que se aprovecha del bosque comunal, que realmente ya lo usa como un trabajo, como algo para sacarle provecho. Vemos gente que es taladora
con realmente pick-up dobles, camiones, con casas ya de 2 niveles, con terraza. Yo creo que eso no es de uso propio, eso no es de uso propio, sino que eso ya es para comercializar la leña. Entonces, como les decía, pues esos son algunas de las limitantes que tenemos. 48 cantones no tiene personería jurídica, no puede tener ningún fondo, ningún recurso económico para poder decir, miren, vamos a hacer esto. Todo lo que tiene o lo que hace, pues lo hace a través de gestiones. El año pasado nosotros introducimos el uso de la tecnología por medio de drones. Tuvimos varias capacitaciones con una empresa de aquí de la capital que llegó a capacitar a un grupo de guardabosques y algunos técnicos que nos apoyaron para poder introducir el uso de la tecnología y poder ver las áreas afectadas y darle seguimiento a esas áreas afectadas. El bosque comunal de los 48 cantones es muy bondadoso con nosotros, ya que también su regeneración natural es muy efectiva y estuvimos viendo a través del uso de la tecnología cómo realmente las áreas que son taladas, nosotros nos dedicamos a reforestar y ya los árboles, pues gracias a Dios, ya vienen bastante grandes. Entonces, como les digo, la organización es muy importante y por eso yo le decía en mi intervención, pues agradezco la invitación que se nos da y pues con el permiso del creador y de los abuelos y nuestro máximo referente Atanasio Tzul, logramos cumplir varios objetivos que se formaron en el mes de enero y logramos entregar nuestro servicio con mucha dignidad. Pues comentarles más sobre el bosque comunal. Tuvimos a bien recibir a varios pueblos también que querían un intercambio de experiencias, cómo hacíamos nosotros para manejar esto que yo les estoy contando. Es un tema bastante resumido lo que yo les estoy contando, pero sí tenemos allá, si ustedes quisieran ir, pues se pueden abocar a las autoridades actuales, que ellos pues están con apertura de poder compartir también el cuidado que tenemos nosotros en el bosque comunal allá en Totonicapán. Yo pues agradezco la oportunidad que se me dio hoy nuevamente a través de la Asociación Maíz de Vida por esta oportunidad que nos dan y pues voy a dejar a mi compañero que hoy me acompaña también para que pueda seguir hablando sobre el tema de la reforestación. Hay temas bastante importantes, pues animar y también hacer un llamado al gobierno. Creo yo que el gobierno tiene la responsabilidad de poder proporcionarnos pues esos servicios básicos, lo que es el vital líquido. Lastimosamente se queda muy corto en poder apoyar y por eso es de que 48 cantones pues toma la iniciativa de poder cuidar, al igual que ustedes, cada uno de sus bosques y cada uno de sus de lo que es cuidar y monitorear, conservar y preservar el bosque comunal de los 48 cantones. Agradezco la oportunidad que hoy se me dio en un espacio muy reducido de poder compartir algo con ustedes y que puedan cada uno de ustedes pues mandar un saludo de parte de Totonicapán, animarlos a seguir compartiendo y a seguir anhelando. Y como lo decía al principio, pues pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido, los árboles son agua y el agua es vida, así que a cuidarla y a protegerla. Gracias. Bien, realmente creo que aquí el compañero dijo de que en Totonicapán, o sea, el mes de reforestación se empieza de junio, julio, cuando hay lluvia, ¿verdad? La verdad, el año 2020 nos entregaron 12 invernaderos, pero el 2021 dejamos un invernadero más, que ya son 13, para sembrar árboles, ¿verdad? Ya que la verdad, en mes de julio, agosto, la verdad se reparten casi 200,000 árboles a cada comunidad, a cada comité. Yo fui presidente del agua de mi comunidad y fui parte de 48 cantones que la verdad el cargo que nosotros hacemos en las comunidades y en 48 cantones creo que es ad honorem. No estamos pagados, pero la verdad lo hacemos con esa satisfacción y creo que el tiempo ya nos ganó, ¿verdad? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.